Las comidas preparadas están legisladas en el Código Alimentario Argentino. Hoy son de mucho consumo, dado el ritmo de vida que se lleva, porque son aquellas que están listas para consumir o que han tenido una preparación con o sin cocción, o que después se puede hacer una regeneración de esos productos y eso va a llevar a una clasificación que también está legislada de los distintos tipos de comidas preparadas que existen. En función de la preparación que han tenido, es cómo se clasifican. Si tienen o no tratamiento térmico. Entonces tenemos las que no llevan tratamiento térmico, aquellas que son directamente preparadas y están listas para el consumo y se deben almacenar o refrigeradas o listas a temperatura ambiente. Aquellas que tienen un tratamiento térmico, o sea, llevan una cocción o algún tipo de tratamiento térmico, pero que posteriormente le vamos a agregar algún ingrediente que no lleva tratamiento térmico. Por ejemplo, aquellos que ya vienen listos para consumir con algún aderezo, salsa que se agrega posteriormente y que no va a llevar ningún tipo de tratamiento térmico. Por otro lado, tenemos el otro tipo de comidas, que son aquellas que llevan un tratamiento térmico, una cocción, pero que después va a tener una manipulación posterior. O sea, se elaboran en grandes cantidades y después se pueden fraccionar o tienen un trozado o un feteado o un armado en un envase individual para salir a consumo. Y el último tipo de comidas preparadas que vemos en función de su preparación son aquellas que han sido totalmente armadas y que posteriormente llevan un tratamiento térmico. Como por ejemplo, podemos ver, ahora ya no se ven mucho, pero existían unas latas donde venía arroz con pollo o guiso de lentejas. Entonces, algunos de esos ingredientes tuvo un tratamiento térmico o no tuvieron tratamiento térmico y después de preparado se envasó y fue sometido en su conjunto a un tratamiento térmico. Muchos de ellos son sometidos a un proceso de esterilización y después vamos a ver qué tipo de envase vamos a usar en función del tipo de comida preparada que vamos a seleccionar. Cuando pensamos en este tipo de alimentos, tenemos que definir también a quién va a ir destinado, qué destino tiene. ¿Es una ración familiar o individual, donde ya se compra o se adquiere fraccionada, o es de un consumo colectivo? Y acá dentro del consumo colectivo tenemos las industrias, las instituciones, hoteles, donde además debemos ver que se elaboran en grandes cantidades y de ahí se sirve directamente, como puede ser un hospital o como puede ser un hotel o puede ser un restaurante, como también podemos ver que se elabora en grandes cantidades, posteriormente tiene una manipulación que es el envasado individual y se llevan viandas a la industria o la típica vianda que se entregaba en los colectivos o se entrega en los aviones, donde también tenemos que ver si va a llevar un calentamiento posterior o va a ser en frío. Pero por ahora definimos a quién va a ir dirigido ese plato preparado o esa comida preparada que estamos diseñando. Recién les mencioné si podía ser en caliente o en frío, entonces ya hemos decidido qué tipo de preparación queremos, hacia quién va a ir dirigida y ahora vemos que las podemos clasificar en la forma de presentación que va a estar lista para el consumo. Una línea caliente, aquella que se va a transportar en caliente y va a llegar directamente servida en caliente. Una línea fría es aquella
que se va a consumir en fría o se va a refrigerar y se va a almacenar en fría y después va a tener una posterior regeneración. Una línea de congelados significa que vamos a elaborar el plato y va a ser almacenado por congelación, y también aquella línea donde le vamos a dar una cocción en vacío y después vamos a almacenar en refrigeración. Entonces, para diseñar un plato preparado, tenemos que generar una formulación. En esta formulación tenemos que evaluar la interacción de todos nuestros componentes. Primero, definir qué tipo de plato preparado o comida preparada deseamos elaborar. ¿Hacia quién va a ir dirigido? ¿Y qué tipo de tecnología vamos a aplicar? Entonces, a partir de ahí, vamos a generar una receta de cuáles son los ingredientes, en qué cantidades se van a agregar y cuál va a ser su forma de elaboración. Muchos de estos platos preparados, en función de la tecnología que aplicamos, que esto también nos va a llevar, y esta es una interacción, que en función de la tecnología que queremos, es el tipo de envase también que vamos a utilizar, en función de si va a ser colectivo y servido directamente como en un hotel, o si va a ser colectivo y va a ser en raciones individuales que vamos a transportar. Entonces, formulamos viendo la interacción de todo lo que decidimos en un principio. Tiene que estar diseñado. Y cuando lo diseñamos, entonces también tenemos que decir qué ingredientes vamos a utilizar, en qué porcentaje, cuál es la tecnología, porque eso nos va a llevar al final de nuestro producto preparado y a elegir el envase que vamos a utilizar y nuestra forma de almacenamiento y por ende también nuestra forma de transporte. Si esa comida preparada va a tener una regeneración posterior o si esa comida preparada va a tener un calentamiento posterior o se va a mantener en caliente. Todas estas comidas preparadas, o la mayoría de ellas, cuando ya se van a mantener listas para el consumo y necesitan un calentamiento posterior, tenemos que pensar en el agregado de una salsa. ¿Cuál es la función de esa salsa? Evitar el resecamiento del alimento que estamos elaborando. Esta salsa que vamos a agregar va a estar en función de la tecnología que utilicemos. Por eso es muy importante el diseño y la formulación de nuestro plato preparado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una salsa para un producto congelado que una salsa para un producto que va a ir esterilizado. Para los productos congelados se ocupan espesantes que lleven mayor cantidad de amilopectinas, mientras que los que van a ser sometidos a esterilización se utilizan espesantes que estén hechos con almidones modificados, que sean reticulados, que son aquellos que nos van a permitir soportar el tratamiento térmico elevado. ¿Y en qué cantidad la vamos a agregar? Bueno, tenemos que pensar que los que van a ser esterilizados, la cantidad de espesante que llevan es mayor que en aquellos alimentos que van a ser congelados. En este gráfico podemos ver por qué se eligen distintos tipos de almidón. Podemos ver que los almidones tienen una estructura cristalina. Cuando transcurre el tiempo, en la medida que se eleva la temperatura, esa estructura empieza a gelatinizar hasta que llega a su punto máximo en una temperatura específica. ¿Qué pasa si excedo la temperatura mayor cantidad de tiempo? Esos gránulos de almidón empiezan a dispersarse, rompen su estructura, se despolimerizan y entonces no logramos el objetivo que deseamos como tal
de ser un espesantes. Tenemos que tener en cuenta también que los almidones se retraen y exudan líquido. Entonces, cuando diseñamos la comida preparada que vamos a elaborar, debemos tener en cuenta si va a ser sometida a un proceso de esterilización. Eso nos lleva a elegir un almidón que soporte las temperaturas de esterilización y evitemos esto que estamos viendo en el gráfico. Ya habiendo elegido la formulación y habiendo diseñado nuestra comida preparada, sabemos los ingredientes y en qué porcentaje van, entonces nos remitimos a la recepción de nuestras materias primas. Y ahí vamos a encontrar que podemos necesitar ingredientes o materias primas sin refrigeración, algunos que sean con refrigeración, que van a ser entre 3 y 5 grados, como también podemos utilizar materias primas que necesiten congelación. Las materias primas debemos cuidar sus temperaturas de almacenamiento, como también el tiempo de aptitud que tienen, que van a ser nuestros ingredientes para el plato que vamos a desarrollar. Como todo alimento que se elabora, en nuestras materias primas, que van a ser nuestros ingredientes, debemos controlar la calidad de esas materias primas. Debemos observar y evaluar a los proveedores que tenemos, controlar si es posible hacer visitas, si nos entregan en tiempo y forma y lo que realmente está solicitado, hacer un control de las temperaturas de almacenamiento, no olvidar las fechas de vencimiento o los lapsos de aptitud que también tenemos, a qué temperatura están, las condiciones higiénicas y la manipulación de esas materias primas. Esto nos va a llevar a un buen plato preparado. En la diapositiva anterior pueden ver, es una tabla de temperatura donde se dan los rangos de temperaturas de almacenamiento de los productos, si son congelados o refrigerados. Ya seguimos viendo nuestra elaboración, la recepción de las materias primas y vamos a tratar qué hacemos con aquellos ingredientes o materias primas que están conservadas en congelación. Antes de la elaboración o de la preparación, debemos someterla a descongelamiento. Entonces, tenemos que ver qué tipo de alimento es y siempre cuidando que el descongelamiento sea por un método que nos permita hacerlo lo más rápido posible, evitando recalentamientos o exposiciones a temperaturas medias durante tiempos prolongados. Para eso, y tener un buen descongelamiento, tenemos distintos medios, como es la inmersión en agua o el rociado con agua, microondas o el sistema de aire caliente forzado. La elección de este método de descongelación de las materias primas va a depender del tipo de materia prima que tengamos, de cómo esté envasado, del tamaño que tenga y las características que puede dar en el alimento. Siempre recordando que todo aquel alimento que fue descongelado se debe ocupar en el momento, no se puede volver a recongelar.